El sildenafilo, ¿no sabe qué es el sildenafilo? Viagra, amigo. ¿Sí, Viagra? Sí, eso. No, por eso, sí. Felipe, le acabo Pero es de que decir. estamos hablando Dime técnicamente, que la tienes, doctora, sí, la Aurelio. doctora Trejos. Usted la La aclaración. doctora, No soy yo, es un compañero la- de colegio. la- Espéreme, Depende, Aurelio, para que depende, responda. depende de la dieta, Aurelio. a ver. Depende qué es coma. que hay en un grupo de, Depende WhatsApp de cuál- compañeros de depende- kinder del colegio La depende Salle cuál que es están el Pero preguntando. no, señor, dígale a su Están en compañero de sintonía. colegio que ese está catalogado por el Ministerio de Salud como medicamento. Medicamento. Ese no entra Ah, en bueno, esa bueno, resolución. gracias. Pero Aurelio, queda Bueno, ya les solamente puedo puede empezar a tomar respuesta. 1,5 millones de Aurelio, puede personas en empezar este a tomar momento. vitacerebrina. No, Felipe, No. se acaba de Por enterar ahora todo el todavía. país que Aurelio Suárez es un gran consumidor de Viagra. No, para nada, para Perfecto, nada. Aurelio, no. Estamos hablando Valen las confesiones. Un amigo del colegio. Sí, el cuento de la No, es que Explicación tengo no un primo que... pedida. Eh, Explicación no pedida, Aurelio. Sí, yo sí me lo sospechaba. Oiga, Ese Néstor, está pero yo peor sí que tomo... grosso con la calvicie. Yo sí, Ojo con un yo sí infarto. tomo... Esa confesión estuvo más buena. Sí, pero yo sí tomo vitamina C, la verdad, y me ha dado muy buen resultado porque como tengo hijos chiquitos, los hijos dígame traen... qué hay, Luis Ernesto, qué tiene en su mesita de noche en este momento. Vea, mira, lo busqué, yo tengo una vitamina C, No, la pues, cualquier vitamina marca C de no. vitamina C, eso, Muéstreme hay muchas frasquito, marcas. El otro. Ah, el otro, pero ese sí lo toman los niños, que es una, se llama decamulsión, que es una, supuestamente, y eso lo recetan incluso las pediatras, que es vitamina D, que también les fortalece el Pero es sistema que- inmune. Entonces yo tomo eso y vitamina C, y la verdad desde que lo hago se me ha bajado mucho las gripas, que yo agarraba todas las gripas que traían los niños del colegio y del jardín. Suplemento. Sí, no, y eso hay marcas que han desarrollado la cadena de vitaminas y de suplementos Aquí está mi dietarios. pastillero, sonando y visible. Yo sí no digo que fue una amiguita del colegio. Yo sí soy valiente. Este tiene magnesio y potasio. ¿Sabe? Pero sí es bueno regular con Calcio, eso, porque yo me metí una intoxicada. calcio, colágeno. Sí. Yo me metí Pero una es- intoxicada es con unas envejecimiento. gomitas de selenio que fueron... No, pero ahí están- me dieron, están mira, con tú toda no la sabes tabla cómo periódica. estuve. Entonces, por eso yo creo Están que con sí toda es la mejor tabla tener periódica. cuidado. No, pero es que hay que tener mucho cuidado. elementos Pero es que nucleares no hay que tratar de consumir, ¿no? Néstor. Selenio. Pero es que Sí. si uno tiene, como dijo la doctora, una condición médica, cualquiera que sea, hipertensión, la que sea, Felipe, para- no debe tomar nada sin que se lo diga usted su médico. Yo, por Felipe, ejemplo, sí, pero es que- tomo remedio para la tensión arterial, pero el único suplemento que tomo ahora es vitamina D, dado por la médica. Felipe, como estamos, no, es que esto permite las vitaminas y eso es lo que intenta controlar el gobierno, Claro. autoprescribirse, autorrecetarse, porque a usted le ofrecen, usted abre cualquier página, cualquier red social y le están ofreciendo, por ejemplo, pastillitas para aumentar la masa muscular, ¿no? Y entonces pues todos queremos aumentar la masa O muscular. para reducir la grasa abdominal. O para reducir la Néstor, grasa pero- abdominal. para la celulitis. O ¿para qué? Para la celulitis también hay una ¿Sí muy ve cuántas famosa. confesiones? Para No, la celulitis. O sea, dime qué tienes y te diré. O sea, Pero, aquí Néstor, están mire, confesando, no es Felipe, coincidencia. O sea, celulitis, Viagra, o sea, todas las confesiones, las más impúdicas. Néstor, están No, muy pero en mi importante- pastillero no tengo esa no tiene registro INVIMA, entonces no la he comprado. Pero es Eso muy está en la importante mesa de hacer una noche. claridad con lo que decía Felipe. En la resolución que tiene 64 páginas, el ministerio también dice que lo que pretende es que el que decida tomarse un suplemento sea un colombiano sano, que queda prohibida la venta para mayores de 18 años, para mujeres embarazadas Menores. Para y menores. para menores de Menores. 18 años, para mujeres embarazadas Sí. y para mujeres lactantes. Quizá eso es lo que va a cambiar, que un menor de edad no vaya y compre la emulsión y que si el papá No, se lo porque va a es que dar, se lo recomiende el médico. los Pero niños, Felipe, ningún menor de edad va a comprar No, emulsión. pues claro que Eso no les lo sabe están horroroso. comprando, Daniel, La- porque los niños... Pero la emulsión no, la emulsión no. No, pues póngale el nombre al suplemento que quiera. Es que no es, Ah, no es suplemento, solo, sí, mire, no mis es solo hijos- emulsión mis de hijos Scott. toman. Usted va a la droguería y los niños contagiados por las redes sociales, por los papás, Néstor, pero le van cuento- y piden pastillas para lo que sea. Le cuento una anécdota. Me pregunta aquí una oyente, Camila, ¿los homeopáticos están aquí incluidos? Es que todos estos son, la mayoría son naturales, entonces se los venden como drogas, como suplementos homeopáticos. Lo que pasa, Néstor, es que también lo dice la resolución, dependerá de los componentes de cada uno de esos productos determinar si es medicamento o si es un suplemento. Los dos los va a regular el INVIMA, pero en el caso de la resolución, solo los suplementos, El porque los Engistor, Pero hay que medicamentos estar de ya acuerdo, tienen claro, un hay que estar de reglamento. acuerdo en Pues que lo claro que restrinjan sí. para menores de edad, Néstor. Usted está en mis dos usted hijos. está- Daniel, usted está en etapa resveratrol.
No, pero le voy a contar una anécdota. Mis 2 hijos empezaron a hacer gimnasio, pesas, a los 14, 15 años, y un día empiezan a tomar suplementos de proteína y creatina, etcétera, para aumentar masa muscular. Yo les dije, eso puede destrozarles el riñón. En este momento no hay ningún problema sobre el riñón porque tienen 14, 15, 16 años. Pero ya cuando tengan 60 años, eso les va a pasar la cuenta de cobro. Entonces me parece bien que empiecen a restringir eso para menores de edad. Esta decisión del Ministerio de Salud, entre otras cosas, es para sus hijos, para que no sean tan... iba a decir culiprontos, pero mejor no digo que todos estamos siendo un poquito culiprontos con el tema de los suplementos. Don Álvaro, ¿qué hay en su mesita de noche? Todos somos un poco. Yo tomo magnesio y vitamina D. Dicen, he leído y el magnesio no tiene problema, la vitamina D, pues uno debe consultar los niveles y la última vez que consulté estaba bien, entonces no me estoy pasando. Pero lo que yo hago, pues sirve, es los batidos verdes. Ahí está toda la medicina de la naturaleza. Es fácil, estoy acostumbrado, voy feliz a comprar los productos. Los batidos cada 15 días ya hago mis batidos felices. Apio. Son otra de esas cosas que están de moda, ¿no? Otra forma de combatir el tiempo. No, le aseguro que son buenísimos. Le aseguro, Álvaro, que es apio, pepino. Apio y manzana, ¿no? Apio, pepino, manzana. Los míos son sofisticados, tienen mucha cosa. Bueno, Felipe, voy a cerrar este pero me segmento. imagino que esos no están prohibidos. No, pues es que a usted son jugos naturales. ¿Cómo le van a prohibir? Depende. ¿Cómo le van a prohibir que tome cosas, inclusive las feas que toma Forero? Sí, ¿cómo le van a prohibir que haga una mezcla de esas con pepino y esas cosas? Pues todo el mundo tiene sus aberraciones, digamos. Sí, eso de acuerdo. Por Dios. Y forma parte del libre desarrollo. Si Álvaro toma esos batidos de pronto, esa es la explicación. Ya la estoy encontrando. Muy bien, son las 8 de la mañana. Un dato, Néstor, es que a partir de esta resolución, los suplementos que hoy venden, por ejemplo, en los gimnasios, no podrán seguir vendiéndose en esos sitios, solamente en farmacias, usted va al gimnasio en sitios autorizados. Y el entrenador le dice de inmediato creatina. Ojo con el tema de proteínas. Ahí hay un proteínas. Bueno, acabamos de repasar, es cierto, la tabla periódica. De la época de Aurelio es, si su niño no camina, caminará con farina. No, más bien 50. Lo que acabamos de revelar son las edades. Si su niño no se para, Aurelio se lo repara. 8 de la mañana, 7. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Con la salida de las ministras de Vivienda y de Educación, pareciera estar terminando la crisis ministerial en el gobierno nacional a menos de un mes de cumplirse la mitad del mandato del presidente Gustavo Petro. La recomposición del gabinete muestra, con excepción del caso del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y de la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, que el presidente decidió asumir el segundo tiempo de su gobierno. Más que radio. 8 de la mañana, 9 minutos. Está anunciando esta mañana el Real Madrid que presentará ya oficialmente a Mbappé como su nueva estrella. No le fue muy bien a Mbappé. No, muy bien. La Euro, ¿no? Ojalá siga así. Le fue muy mal en la Euro. En realidad, incluso sus declaraciones en la madrugada de hoy son esas. Dice una muy mala Eurocopa y por eso nos hemos ido de aquí. Ha sido autocrítico. 9 minutos. Siguiente etapa para Mbappé será el Real Madrid. Enrique Rodríguez en España. Y la presentación será el próximo martes 16 de julio, cuando sea mediodía, aquí, hora peninsular española, que serán las 5 de la mañana en Colombia. Si me permiten, hay que llamar la atención un poco de esta hora de la presentación. Se esperaba, parecía que iba a llegar una presentación en horario de tarde,
mejor para los horarios en el resto del mundo, y una presentación que iba a tener algo también de presentación del nuevo Santiago Bernabéu, con público, etcétera, etcétera. Pero dado como viene redactado este comunicado, señalando que antes de las 12 de la mañana, es decir, en horario previo, el presidente del Real Madrid lo recibirá en la ciudad del Real Madrid, en Valdebebas, en un acto protocolario de la firma que lo vincula al club, y durante la presentación, dice que Kylian Mbappé atenderá a los medios de comunicación. Digo, con esa presentación, o con la forma en que está planteada esta presentación, da la sensación de que no será una gran presentación o no será multitudinaria. Habrá presentación, pero no la que esperábamos. Entiendo, o para ponerles un ejemplo, no será al estilo de James Rodríguez, a media tarde, con mucha gente en las gradas. Eso no parece que se va a repetir. Tampoco habrá un embajador hablando allí, pero en este caso no será una presentación de ese perfil, Néstor. Gracias, Enrique. 8 de la mañana, 11 minutos. Y seguramente Mbappé en el Real Madrid debería ser diferente al Mbappé de la selección de Francia, ¿verdad? Sí, veremos realmente un jugador que llega precedido de ser un joven campeón del mundo, lo fue con Francia, un nuevo líder de la selección gala, y que en el Paris Saint-Germain no logró reventar el gran objetivo, conseguir la Liga de Campeones. Ahora llega, después de varios intentos fallidos, al mejor club del mundo, y con la responsabilidad de guiar una nueva era, porque recordemos que jugadores como Toni Kroos, el alemán, ya cerró su ciclo. Modric se mantiene una temporada más, pero será quizás esa bandera de veteranía al comando del joven Kylian Mbappé. Llega el día definitivo, será martes 16 de julio. Mire lo que es la vida. Allá presentarán el 16 de julio a las 5 de la mañana hora de Colombia, sí, 12 del día hora de Madrid, a Kylian Mbappé, y ese mismo día estará presentado en el Campín de Bogotá Falcao García como nuevo jugador de Millonarios. ¿Y James Rodríguez para el Atlético de Madrid puede ser? Pues lo veremos, es decir, sería un bombazo. Les contábamos que la prensa catalana ha agitado un poco el panorama y la realidad. Sabe que no se ve fácil. Lo que hizo el Cholo Simeone hace unos años atrás, en 2019 estuvo cerca, eran 30 millones de euros los que ofrecían a ese entonces al Real Madrid. Esa negociación no se concretó. Si James de carambola, cerrando esta fabulosa Copa América, termina en el Atlético de Madrid, le digo, sería el mejor retorno posible por la puerta grande al fútbol europeo. 8 de la mañana, 12 minutos. Está escribiendo Felipe, el presidente Gustavo Petro, que tiene un evento ahora en Corferias, va para un evento de clínicas y hospitales. A las 9:30 recibe a la bancada de los verdes. Están allí en la batalla de quién va a ser el próximo presidente de la Cámara, pero el presidente Petro, despierto desde temprano, lleva 5 mensajes en Twitter. El último es el siguiente. Respondiéndole a una amiga nuestra, a Luz María Sierra, que es la directora del periódico El Colombiano. Escribió Luz María: ese ministro, refiriéndose al nuevo ministro de Educación, parece sacado de un casting de Rodrigo de No Futuro. Usted sabe que Rodrigo de No Futuro es la vendedora. Es una película. La película de Víctor Gaviria, antioqueña, exacto, protagonizada por Ramiro Meneses. Precursora de los actores naturales. Rodrigo de No Futuro. Historia de la vendedora de rosas. No, sí, después fue la vendedora de rosas. Rodrigo de No Futuro, Felipe, es básicamente la historia de las comunas de Medellín, la historia y esa película de la tocó gente más subtitularla. marginada de Medellín. Tocó subtitularla porque en festivales y cuando la gente la veía no entendía el lenguaje de lo soez y grosero que era. Entonces tocó subtitularla. A eso se refiere Luz María. Exacto. Con su referencia a Rodrigo de No Futuro. Entonces responde Felipe: es una película de 30 y pico de años que seguramente la gente pues no conoce. Y responde el presidente Gustavo Petro: me parece que perfectamente un joven salido de las comunas populares de Medellín, que haya vivido su barrio, su resistencia, puede llegar no solo a ser ministro de Educación, sino presidente. Así es la democracia, así es una república. Felipe, es que el cuento de que aquí nadie humilde ha sido presidente de la república no es cierto. Pero sigo leyendo el mensaje del presidente Petro. Belisario Betancur tuvo un origen humilde. Pero Belisario Betancur se preparó. Marco Fidel Suárez también. Pero Marco Fidel Suárez, el hijo de la bandera. Allá en Bello todavía está la casa de él. Por eso, con piso de tierra, ¿no? Pero detrás de este trino, Héctor, el paréntesis es porque el presidente tiene la teoría de que este país ha estado solamente gobernado, pues yo no sé cómo lo ve el presidente Gustavo Petro, por unos oligarcas ricos a quienes hay que tumbar.
Termina el presidente Petro el trino diciendo: algún día la Juventud Popular de Medellín sabrá que la han dominado y gritará libertad y poder. Quizás ya lo hace, de allí saldrá quizás el mejor presidente. El poder constituyente es que cada colombiano y colombiana pueda ser presidente decidiendo ya sobre las cosas públicas. Toda esa discusión ya a mi modo de ver se vuelve hojarasca e inútil. La pregunta es qué es lo que va a hacer el doctor Daniel Rojas en el ministerio y cuál es la política pública de educación de este gobierno para que la discutamos, para que demos la discusión en serio, si lo que propone conviene o no conviene, qué va a pasar con el sector privado que presta un servicio de educación que ha sido ejemplar en Colombia. Ese es el mundo ideal en donde deberíamos estar debatiendo de ideas, ¿cierto? De cómo va a ser el trámite de la reforma, de hacia dónde va nuestra educación. Claro, pero yo creo, cortesía, Néstor, cortesía de mensajes como este, el del señor presidente, por el nombramiento que hace el presidente de Daniel Rojas. ¿Por quién es Daniel Rojas? Terminamos metidos alrededor de si tiene o no los méritos, de qué tan gamín, de qué es mejor, de cuál es. Si hay una decisión deliberada del presidente, Néstor, de que gobiernen personas distintas a los que estamos acostumbrados a tener como ministros. Aquí mencionamos algunos, todos extraordinarios académicos, exrectores de universidades, etcétera. Y que llegue un joven de la comuna de Medellín, digamos. Yo creo que hay una decisión política del presidente en hacer eso. En la discusión alrededor de las clases sociales en Colombia, de que los pobres de las comunas de Medellín son buenos y de que el resto del país es malo. Y es deseable. Yo creo que lo que plantea el presidente es deseable que un joven de la comuna de Medellín llegue y se prepare para ser ministro. Pero se prepare para ser ministro. Que aprenda de pedagogía, que sepa en qué consiste la educación superior, media, terciaria, etcétera, para que ojalá sea el mejor ministro de educación. Pero el presidente se equivoca en algo, creo yo, y tiene razón en que la democracia consiste en que cualquier ciudadano pueda llegar a ser presidente del país, pueda llegar a ser alcalde de su ciudad. Así, esa es la promesa de la democracia. No tiene que tener ni educación, ni apellido, ni nada. Pero los que son técnicos, como los ministros, porque tienen que también ser técnicos, los funcionarios deben tener preparación, deben tener una capacitación distinta a la que él ganó electoralmente. ¿Se acuerda, Luis o si no, no sale bien. ¿Se acuerda, Luis Ernesto, que aquí yo traje, Ricardo, a la ministra de Educación, que se va del cargo, Aurora Vergara? Claro, vino estrenándose, llegando al cargo. Esa señora tiene un origen, Felipe, mucho más humilde que Daniel Rojas, porque nació en un pueblo del Chocó. Ismina. Y logró llegar a Harvard. Sí, señor. Y aquí nos contó cómo. Y usted se acuerda... Bueno, el mismo canciller, ¿no? Luis Gilberto Murillo, claro. Eso, Felipe, es una historia de superación, pero de preparación. Venga, a la que yo miro con admiración a la ministra Aurora Vergara. Pero mire, digo, ni el género. No le fue bien a la ministra Vergara. Ni el género, ni el origen garantiza que usted sea bueno. De acuerdo. Es que eso quede claro. Es decir, uno necesita mostrar unas cualidades, unas habilidades, unas competencias, como se dicen hoy. O sea, no basta con que yo tenga tal género o con que yo venga de tal parte para que sea un buen funcionario o una buena persona. Que eso quede claro. No me tiene que convencer. Al nuevo ministro no lo estamos juzgando por injustamente, ni estamos analizando lo que dicen de él, sino lo que él ha escrito, lo que él dice de sí mismo. Es que yo sí creo que por sus frutos los conoceréis. O sea, claramente él habla mucho de su talante, de sus recursos, insisto. Pero María Consuelo, mire, el mundo a través de lo que escribe claro, y pero cómo ahora lo nos escribe. toca juzgarlo por su gestión. Héctor, lo que está pasando es un poquito patético y triste. Usted a un ministro lo evaluaba por sus escritos. Ahora el escrito del ministro de Educación son 2 groserías o 10 o 100 en redes sociales. Entonces, pero no nos digamos mentiras tampoco de que en Colombia hemos tenido ministros súper preparados y técnicos y conocedores de sus sectores, que es lo ideal, pero eso no es cierto. Para empezar, con todo respeto, pues a Luis Carlos Galán lo nombraron ministro sin haberse graduado de la universidad, no había terminado su título de doctor en Derecho, de abogado, lo firmó él como ministro de Educación. Había terminado clases, le faltaba la ceremonia de grado. Exacto, acababa de salir de la universidad, era un recién egresado, no tenía ninguna experiencia administrativa, ni conocimientos pedagógicos, ni nada. Héctor, no comete el exabrupto de comparar al nombrado con Luis Carlos Galán, que me parece que no pero cabe Luis Carlos Galán, pero tampoco...
Pero estoy de acuerdo, por supuesto que Luis Carlos Galán pues después demostró unas condiciones de liderazgo pues muy superiores que lo llevaron a donde lo llevaron y que desgraciadamente no lo tuvimos como presidente en Colombia. Pero lo que quiero decir es que pues tampoco nos dejemos llevar por la idea de que un montón de títulos y una gran experiencia y una gran cosa, primero que han sido requisitos, nunca han sido requisito en Colombia, no digo requisitos formales, sino en la práctica. Aquí han nombrado ministros pues a los amigos de los presidentes y a los que han presentado ministros los partidos malos, políticos ministros malos, y tal. los ha habido Pero siempre. es que aquí el tema es una lista larguísima. Pero es que el tema que está haciendo el presidente, Claro, también el tema que está planteando el presidente no es si están preparados o no están preparados. El tema que está planteando el presidente es un tema que a él le encanta, que es el de lucha de clases. Claro, no nos salgamos del tema, porque todo un joven de la comuna que no sé qué, perdón, le voy a dar 3 nombres que me acuerdo de familias que llegaron a muy altos cargos del Estado siendo de familias muy humildes. Señor. Alfonso Gómez Méndez. Sí, señor. Chaparral, Tolima. Hijo del sastre Chaparral. Sí, señor. Antonio Hernández Gamarra y Jaime Castro. Yo le doy un Antonio tercero. Hernández Gamarra era costeño, ¿verdad? Sí. Claro, de Cincé. Sí. Vivía en una casa con piso de barro, Jaime de Castro, polvo. boyacense. Y Jaime Castro. Entonces no es Y un llegó tema, con muchas no es un tema de carencias que a es que Bogotá. ya salieron de la pobreza y no sé qué. No, eso es carreta. Se prepararon. Amílcar Alfonso Acosta Gómez se también es de preparó origen humilde. becado en el externado. Sí, por eso decía Felipe detrás. Jaime Castro lo llevó a los 23 años, recién salió de la universidad, 22 o 21, pues, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Felipe. Entonces, aquí el tema no es si Daniel Rojas es o no un gamín, es si está o no bien preparado. Felipe, siga elaborando la lista de personas. Angelino Garzón, que salió del sindicalismo. Lucho Garzón, que salió del sindicalismo. Y se prepararon. Hijo de una empleada del servicio. Sí. Así que la teoría de que apenas. Pero entonces no caigamos en la cáscara malévola del presidente Petro, de que es que los ricos y los pobres. No, el tema aquí de fondo es educado el ministro de Educación para ser ministro? Es educado, no estamos hablando de títulos. Y usted ya sabe la respuesta. Pero bueno, el presidente Petro, Felipe, yo creo que consciente, lo que demuestran los mensajes de esta mañana es consciente de la polarización. ¿Así piensan hacer la unidad nacional? Y consciente. Todos los trinos de hoy del presidente son contra alguien. Sí, Felipe, no voy. Y Cristo habla de la unidad nacional. No, ¿unidad nacional en torno a qué? Anoche. ¿Al odio del presidente hacia los demás? Anoche, en su discurso, en su alocución a las 6:30 de la tarde, el presidente Petro al tiempo volvió a hablar de la unidad nacional. 8 de la mañana, 23 minutos en segundos. A propósito, los camioneros y la descalificación, porque ahora motosierras, paramilitares, la extrema derecha, ellos son las últimas, las recientes víctimas del señor presidente. El hueco de la economía, ojo, no es de 20 billones de pesos, sino de 40, casi 40, lo revela anoche tarde el propio presidente Petro, que anuncia reforma tributaria, la justifica en que será presentada la semana entrante con el gran argumento de tapar el hueco fiscal. 40 billones de pesos quiere decir, mal contados, 10.000 millones de dólares. Es lo que necesita la economía colombiana y es lo que intentará la reforma tributaria. Será ley de financiamiento, tal y como la bautizó también antes el gobierno de Duque. Vendrá cargada de nuevos impuestos y mayores tarifas. No se sabe de momento si es solo para empresas o también para las personas naturales. El gobierno trabaja intensamente hoy en un plan de reactivación económica que será presentada la semana entrante. Está en manos de los ministros de Hacienda, de Comercio y de la DIAN para reactivar la construcción, la inversión pública y sectores como minería y energía. El primer anuncio es la disminución esta de la inversión pública que pasa, y la cifra es muy impresionante, de 96 billones a 57 billones de pesos. Para ser feliz, no basta con el talento, con los dones, con los carismas. Es necesario tener carácter. ¿Y qué significa tener carácter? Esa capacidad de tomar decisiones y de sostener las decisiones. Esa determinación con la que se vive, con la que se hace el camino.
para que haya carácter, se requiere disciplina, voluntad, compromiso. Por eso hoy te quiero invitar a que revises cuál es la fortaleza que te empuja a las decisiones. Tienes que ser dueño de ti, es decir, asumir las consecuencias de lo que decides y haces. Eso implica ser capaz de vivir con determinación. Revisa cómo estás enfrentando la vida. Tiene que ser con mucho carácter. Tú sabes. La ilusión de Colombia camina hoy en Blue. Desde las 6 de la tarde, Colombia frente a Uruguay. Semifinal de la Copa América para palpitarla en todo nuestro sistema Blue a través de nuestro canal de YouTube y para vivirla a nuestro estilo desde los Estados Unidos. Acompáñennos. A las 6 arrancamos Colombia, Uruguay. Gran polémica que hay por el nombramiento, el último del nuevo ministro de Educación. El elegido es Daniel Rojas Medellín, tiene 37 años, es el director de la SAE y va a reemplazar a Aurora Vergara. Él, que no ha hecho gala en redes sociales de ser el más elaborado intelectualmente, de ser el más educado, llega a un ministerio pues con la fama de ser un activista barra brava del petrismo, un hombre violento en las redes sociales, a ocupar un ministerio, un poquito la verdad paradójico, el de educación. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Con una declaración de la Asociación Colombiana de Transporte de los camioneros sobre o en contra de la constituyente, dicen ellos, encarecería los costos en Colombia. El presidente Petro le responde diciendo que se volvieron de extrema derecha, que se lanzan contra la constituyente, que no va a retroceder el pueblo para volver a las noches de sangre y de terror y para volver a la sierra eléctrica, sugiriendo, como Víctor, el presidente Petro, que los buscó a los camioneros en campaña, ahora le parece que son de extrema derecha y que son medio paracos, me da la impresión por el mensaje que escribe el presidente Petro. Y esto no solo está generando molestias, Néstor, en el sector transportador, sino en todo el sector empresarial. Primero, pues Colfecar emitió una opinión sobre lo que está ocurriendo y la idea que tiene el presidente Petro sobre su constituyente, y más o menos pues la estaban rechazando, estaban criticándola. Uno de los párrafos de ese comunicado decía lo siguiente: es imperativo resaltar que la constituyente tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica de este país. Insistir en esta convocatoria generaría un ambiente de desconfianza. En fin, esa era como la crítica de Colfecar. Sobre esa crítica escribió ese trino que usted está mencionando, Néstor, el presidente Gustavo Petro. Textualmente dice lo siguiente sobre esa crítica de Colfecar: la extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches, a la sierra eléctrica. Después de ese pronunciamiento en Twitter del presidente Petro, hay una reacción del Consejo Gremial en pleno apoyando a Colfecar, y en una comunicación dicen que es incomprensible que el presidente de la República hable de buscar acuerdos nacionales y al mismo tiempo pues estigmatice las opiniones libres de los gremios empresariales. Sí, pues molestos y seguramente con razón los empresarios de Colombia, porque el que discrepa del gobierno es como si fuera paramilitar o quiere volver a este tema que el presidente dice es la sierra eléctrica, que era el símbolo, ¿no? Las motosierras eran el símbolo de los paramilitares de hace 20 y tantos años. La doctora Nidia Hernández es la presidenta de Colfecar. Doctora Nidia, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Ustedes han tenido alguna interlocución con el gobierno después del mensaje del presidente Petro? No, para nada. Sí. ¿Y qué fue lo que ustedes dijeron que al presidente Petro le pareció de extrema derecha exactamente, doctora Hernández? Pues honestamente, como usted lo acaban de resumir, pues simplemente estábamos dejando sentada una posición sobre una posible convocatoria a una asamblea constituyente, y pues digamos que sí fue sorpresivo para nosotros que el hecho de defender la Constitución del 91, la cual a nuestro parecer es garantista y ha hecho una gran protección a nuestros derechos fundamentales, ha dejado un tema de pesos y contrapesos claros que realmente han sido la base de la democracia nuestra,
pues nos haya generado una respuesta que para nosotros fue completamente desproporcionada y lo más importante, injusta, porque realmente se está refiriendo a una comunidad que hace unos años en pandemia éramos los héroes en la vía y hoy en día pues nos califican de esa manera tan agresiva. Sí, en este caso, doña Nidia, yo quiero preguntarle sobre lo que señala exactamente su comunicado, porque además se suma al del Consejo Gremial Nacional que se conoció en las últimas horas, y quiero preguntarle justamente sobre lo que ustedes plantean al final del documento. Dicen, es imperativo resaltar que la constituyente tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica del país. Le pregunto, ¿qué consecuencias negativas tendría una constituyente para el sector de los transportadores de carga por carretera? Bueno, primero dejar muy claro que en nuestra opinión no se necesita cambiar la Constitución para llevar a cabo los cambios sociales que quiere el gobierno. Eso número uno. Dos, es un proceso muy oneroso cuando este país, nosotros que lo recorremos de norte a sur, de oriente a occidente, en todas las regiones hay dos reclamos importantes: mayor apoyo a la seguridad y, digamos, ejercer y realizar el plan de reactivación económica. Es injusto que uno pueda ver en algunas regiones donde la gente se está volviendo a concentrar en las capitales porque ya le está dando miedo recorrer los departamentos. Estamos viendo un mayor, digamos, control territorial de los grupos armados, que también generan mucha zozobra y, digamos, mucho temor dentro del sector transportador. Y número tres, porque es claro que cuando se cambian las reglas de juego, pues cambiando una constitución, pues eso genera una inseguridad jurídica que lo único que hace es alejar la inversión cuando estamos viendo cómo va cayendo mes tras mes los indicadores de inversión. De hecho, precisamente por eso, el Banco de la República ya cambió su pronóstico de perspectiva económica para el cierre de este año. Entonces, ese tipo de cosas sumadas, pues para nosotros realmente es completamente inconveniente para un país que tiene otras necesidades que deberían, digamos, tener esa asignación de recursos y que finalmente al gobierno le quedan 2 años. O sea, todavía tienen tiempo suficiente para lograr los cambios si se dedicaran a ejecutar los presupuestos del ministerio, si se dedicaran a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, que son los mecanismos que realmente tiene el Estado para generar los cambios sociales que necesita este país. Doña Nidia, el Consejo Gremial, en apoyo a ustedes, pues está diciendo que generar esa idea de que los empresarios representan a un grupo ideológico o político en particular, pues primero es equivocado, dice el Consejo Gremial, y segundo, pues genera consecuencias frente a la sociedad. ¿Qué consecuencias podría traer para ustedes, para los transportadores en las carreteras, este tema, este hecho de que el presidente Gustavo Petro los esté catalogando como de extrema derecha y hable de este tema de la sierra eléctrica y demás? Pues los gremios siempre nos hemos declarado neutrales en aspectos políticos, porque finalmente gane quien gane, pues nosotros tenemos que trabajar con el ganador. Entonces, por eso siempre nos hemos declarado neutrales en aspectos, digamos, políticos. Número 2, pues realmente el único extremo en mi sector son las condiciones en las que tenemos que trabajar, porque en el último año y medio estamos cerrando con más de 1.090 bloqueos que nos han generado pérdidas solo en nuestro sector de 5 billones de pesos. Adicionalmente, cierres viales que se van a agudizar aún más con el fenómeno de la Niña y una ola de inseguridad que, como les comentaba, ha generado muchísima zozobra y terror de verdad, no solamente a los transportadores, sino a las comunidades donde vemos que los grupos armados pues ya tienen un control territorial en 400 municipios de 1.100. Entonces, eso sí es el verdadero terror, eso sí es realmente la zozobra que está viviendo la gente y que realmente es donde están pidiendo a gritos que el gobierno se concentre en reforzar digamos, el presupuesto para las Fuerzas Armadas. No es posible que uno vea que los grupos armados ya utilizan hasta drones, mientras que el presupuesto del Ministerio de Defensa pues lo van menguando. Sí. Entonces, ahí es donde realmente deberían de estar concentrados los recursos. Sí. Doctora Hernández, una pregunta final. A propósito de esta relación que queda deteriorada entre ustedes, el sector de transporte de carga y el gobierno, ¿ya saben cómo va a ser el incremento de la CPM, por ejemplo? Pues nosotros veníamos llevando unas mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda, la última fue el 7 de febrero y se volvieron a reanudar hace como 15 días más o menos. Y en esa nueva reunión, pues digamos, como hacía muchos meses no la teníamos, pues digamos que el Ministerio de Hacienda lo que hizo fue exponer nuevamente los argumentos por los cuales se ven en la necesidad de incrementar el precio y nosotros
a su vez, pues presentamos todos los argumentos por los cuales consideramos que en este momento es completamente inconveniente un aumento en el precio del diésel. Bueno, esa será la siguiente etapa de esta relación. Gracias, doctor Hernández, muy amable. Muchas gracias, Néstor, a ti y a toda tu mesa. Lidia Hernández de Colfecar, de los transportadores de carga de extrema derecha, les dice el presidente Petro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La ilusión de Colombia camina hoy en Blue. Desde las 6 de la tarde, Colombia frente a Uruguay. Semifinal de la Copa América, para palpitarla en todo nuestro sistema Blue a través de nuestro canal de YouTube y para vivirla a nuestro estilo desde los Estados Unidos. Acompáñennos, a las 6 arrancamos Colombia, Uruguay. Mañana 36 minutos, pero bueno, en medio de estas peleas, tensiones particulares que se dan entre ciertos gremios y el gobierno nacional, pues ambas partes siguen muy interesadas en promover, ojalá conjuntamente, un plan de reactivación en la economía, que es lo que está necesitando el país. El gobierno trabajando desde su lado, anunciando 5 billones de pesos en el corto plazo para hacer inversiones en distintos sectores de la economía, y desde el sector privado otros bancos que se están sumando a la guerra de tasas de interés. Primero fue Bancolombia, después Da Vivienda, después el Fondo Nacional del Ahorro, esta madrugada todos los bancos del Grupo Aval, y ahora se está sumando un quinto jugador a esta guerra de tasas de interés por créditos hipotecarios. El BBVA, que es el banco extranjero con mayor participación en Colombia, se mete a la guerra y toma la decisión de disminuir las tasas de interés de sus créditos hipotecarios. Se encontrarán inclusive tasas a partir del 10% efectivo anual, así que crece la baraja de posibilidades para quienes piensen comprar vivienda financiada. Usted dice, Víctor, utiliza la expresión guerra, pero esta es una guerra buena, bajando. En el buen sentido de la palabra, sí, en el buen sentido de la palabra, y de esas guerras que nos benefician a nosotros como usuarios del sistema financiero. El gobierno, es cierto, está trabajando con los gremios. Esta semana la reunión de ministros con 32 gremios del país, intentando un plan de choque para mejorar la vida de los colombianos, para reactivar la economía, al tiempo que el presidente Petro anuncia una reforma tributaria que parece ya inminente. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de los agricultores, ha sido nombrado vocero de estos gremios. Doctor Bedoya, buenos días. Néstor, muy buenos días. Doctor Bedoya, ¿cómo es el plan en el que están trabajando? Me parece por primera vez gobierno y gremios. ¿Qué tienen en mente para reactivar un poquito la economía? Pues miren, el gobierno presentó en una reunión que fue no muy larga, la verdad, pero fue muy nutrida. Estaba el director de Planeación Nacional y al menos 4 o 5 ministros del gabinete y la directora del DAPRE. Presentaron lo que serían 7 mesas de trabajo o 7 grandes temas buscando estos asuntos que conduzcan a una reactivación económica. Entonces, lo primero, pues creo que es importante que el gobierno reconozca que se necesita una reactivación económica. Y segundo, pues que busque sentarse con los sectores de la producción. Como le dijimos al doctor Alexander López, pues ya los 2 años que pasaron con tanta estigmatización, con tanta falta de diálogo y de concertación, pues es positivo que faltando prácticamente 2 años de gobierno busquemos sentarnos a ponernos de acuerdo. Y dentro de esos asuntos, pues para el gobierno es muy importante el tema de la ejecución presupuestal, el tema de las regalías. Por supuesto, hay diferentes temas como el fortalecimiento de la infraestructura, el tema del turismo, el tema del sector agropecuario, el tema de las vías terciarias y los caminos para la paz que llaman ellos, la conectividad, el tema energético y otros asuntos más. Entonces fue una convocatoria inicial porque claramente no estaban todos los sectores que, al menos en mi concepto, deberían asistir. Los ministros obviamente contaron parte de sus apuestas. Y lo que debería seguir a partir de esta reunión de esta semana, pues son reuniones ya sectoriales, porque pues una cosa es lo que el gobierno proponga y otra cosa es lo que los sectores consideremos que se necesitan. Pero todavía, digamos, salvo el acercamiento de buenas intenciones, ¿hay alguna idea de para dónde van? ¿Hay algún plan de recuperación económica en marcha a estas alturas, doctor Bedoya?
Pues por parte del gobierno, como le digo, están esos 7 grandes temas. Ellos ya delinearon unas inversiones presupuestales relevantes, quieren enfocarse en algunos de los asuntos que le he mencionado, pero usted sabe que para la política de reactivación se requieren tomar decisiones, algunas medidas, mirar también cómo van algunos temas en el Congreso de la República cuando empiece la legislatura el 20 de julio. Y eso es lo que creemos debe ser parte de la conversación que sigue hacia adelante, porque si no, pues el gobierno implementa lo que considera, pero si se va a poner a trabajar con el sector privado es porque también va a escuchar lo que tenemos para decir de cada uno de nuestros sectores. Eso le quería preguntar, doctor Bedoya, ¿es posible trabajar un plan de reactivación y al mismo tiempo anunciar una reforma tributaria para la semana entrante? Pues eso lo hace más complejo, porque pues en la reunión no salió nada de una reforma tributaria o una ley de financiamiento. Entonces, pues eso tendrá que ser parte de una conversación. ¿En esa reunión a ustedes no les dijeron, vienen más impuestos para ustedes? No lo dijeron. Y por eso pues es importante mantener el diálogo, porque al final del día, imagínense, entrar en un plan de reactivación, ahora un tema de una ley de financiamiento, una nueva reforma tributaria, pues eso habrá que discutirlo y confiamos en que los nuevos funcionarios del gobierno de la rama económica pues se sigan sentando con el sector productivo, porque al final del día quien genera el empleo de esta economía, más allá de lo que genera el Estado, pues es el empresariado, y sobre todo si se quiere empleo formal, que es lo que necesita la economía para combatir esa tasa de informalidad laboral del 50%, que es una vergüenza. Bedoya, el presidente Petro, ambientando ya ese golpe de la reforma tributaria, habló anoche de un faltante no de 20, sino de casi 40 billones de pesos, que no hay plata para inversión, de 90 y pico a 50 y pico. ¿Eso solo se llena con nuevos impuestos? Pues yo no creo, Néstor. Hay un tema, y la semana pasada tuvimos una reunión con el director de la DIAN, el nuevo director de el ministro de Hacienda, precisamente en lo que es la lucha contra la evasión y el contrabando. En los temas de evasión, pues evidentemente también hay mucho por hacer, y pues usted tampoco puede asfixiar a la economía, que necesita una reactivación con más impuestos, y por eso ojalá se dé un espíritu de concertación, porque si no vamos a lo que siempre termina ocurriendo, y es mirando en el Congreso de la República que esto no le vaya a generar un daño más grave a nuestra economía. Pero doctor Bedoya, a usted le ha tocado vivir muchas reformas tributarias, ¿no? Casi que en Colombia hacemos una reforma tributaria cada año y medio. Inicialmente el ministro Bonilla ha dicho que esta reforma lo que busca no necesariamente es aumentar el recaudo, sino generar reactivación económica a través de el movimiento de algunas tuercas por el lado de los impuestos. Por ejemplo, bajando la tarifa de renta para las empresas del 35 al 30%. Pero muchos nos explican, hombre, lo que necesitamos es más plata. Si bajamos los impuestos, ¿cómo vamos a tapar el hueco? ¿Cree usted que al final se vendrían nuevos impuestos sí o sí? Pues, Víctor, yo no creo que sea sano como tratar de especular sobre ese tema, pero es que esto es como la cobija. Usted la quita por un lado y se tapa la cabeza y deja descubiertos los pies. Y eso es lo que ocurre siempre con las reformas tributarias o con las leyes de financiamiento. Recuerde al final del gobierno anterior, cuando hicieron la ley de financiamiento, que el tema era si el IVA a la comida o no, para poder bajar otros impuestos. Entonces eso hay que mirarlo con mucho detalle, porque pueden sonar como cantos de sirena, pero a la larga puede ser peor el remedio que la enfermedad, y por eso creo que es muy positivo tratar de sentarnos con el gobierno a buscar consensos a propósito de los acuerdos, pero bajo el entendido que aquí hay que hacer las cosas es con sensatez y teniendo presente el impacto negativo que se puede generar. Tal y como están las cosas en este momento, la reforma tributaria que ustedes creen, que ustedes esperan, ¿es una reforma tributaria para bajar a las empresas el impuesto de renta, o después de escuchar al presidente Petro será para subir impuestos y aumentar el recaudo? Pues, Néstor, ese es un tema que no hemos discutido aún al interior del Consejo Gremial, y eso usted entenderá que genera mucho debate, porque son 32 sectores que todos tenemos estructuras tributarias que pueden ser diferenciales más allá del impuesto a las empresas, y eso nos toca mirarlo con el mayor detalle. Entonces yo prefiero no andar especulando, sino ya cuando el gobierno tenga una idea clara de qué es lo que supuestamente quiere hacer, poder discutirlo a profundidad al interior del Consejo Gremial, que es lo correcto. Doctor Bedoya, luego de este encuentro de esta semana que usted nos está comentando entre pues prácticamente todo el sector empresarial y estos altos funcionarios del gobierno, ¿será que ahora sí? Y se lo pregunto porque pues la desaceleración económica no arrancó hoy, ni ayer, ni siquiera a principios de este año. De eso estamos hablando desde hace casi 2 años. Se está desacelerando la economía y siempre se ha dicho que bueno, que vamos a montar un plan, que trabajemos juntos, pero nada, nunca al final no se hace nada. ¿Será que ahora sí?
Pues Víctor, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros desde el primer momento que el gobierno quedó elegido, pues ofrecimos el conocimiento, las propuestas, las contrapropuestas, pero poca concertación y pocos acuerdos nacionales. Y si bien el gobierno, en representación de estos funcionarios, tiene una iniciativa de sentarse con el sector privado, pues flaco favor le hace el presidente de la República con su mensaje estigmatizando al sector transportador del día de ayer, y a propósito de la entrevista que le acaban de hacer de Anida Hernández. Así que nosotros seguiremos siempre buscando concertar, pero como dicen, para bailar tango se necesitan dos. Para bailar tango y para bailar cualquier cosa se necesitan dos. Doctor Bedoya, gracias, muy amable. No, señora, usted, un buen día. Gracias, son las 8:45, es el vocero de los gremios intentando alguna clase de acercamiento, de trabajo conjunto con el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. Con la salida de las ministras de Vivienda y de Educación, pareciera estar terminando la crisis ministerial en el gobierno nacional a menos de un mes de cumplirse la mitad del mandato del presidente Gustavo Petro. La recomposición del gabinete muestra, con excepción del caso del ministro del Interior Juan Fernando Cristo y de la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, que el presidente decidió asumir el segundo tiempo de su gobierno rodeándose de activistas muy cercanos ideológicamente a su pensamiento, sepultando definitivamente la posibilidad de incluir en su gobierno a sectores políticos de centro de cara a un cada vez más lejano acuerdo nacional. La nueva ministra de Transporte es María Constanza García, petrista de base, incluso fue secretaria de Movilidad de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. La nueva ministra de Agricultura es Marta Carvajalino, militante histórica de la izquierda, fue dirigente de la Juventud Comunista de la JUCO y desde hace más de 13 años trabaja en el sector de tierras apoyando plenamente el proceso de reforma agraria del presidente de la República. El gobierno nacional no solamente va a presentar una reforma tributaria para reactivar la economía, que fue lo que dijo el ministro de Hacienda hace algunas semanas, lo va a hacer también para tapar el hueco fiscal y evitar que la inversión pública se desplome el próximo año. Irá al Congreso este 20 de julio con una ley de financiamiento, que es una reforma tributaria que va amarrada a un presupuesto más grande del que... 8:47. Hoy es miércoles 10 o 11. 10 de julio. 10. Estamos a 10 días de la instalación del nuevo Congreso, 20 de julio, Felipe, y hay hoy, en este momento, una batalla muy interesante en el Partido Verde, que es quién va a ser el candidato de los verdes a la presidencia de la Cámara de la República, de la Cámara de Representantes. En una esquina está Catherine Miranda, que es verde, no petrista. Fue petrista, pero se distanció del gobierno y lleva meses en campaña. Ya no es petrista. Ya no es, fue la jefe de debate de la campaña del presidente Petro. No solo no es petrista, sino que es petrista del grupo de los arrepentidos. Sí. Y se volvió, más que no petrista, antipetrista. Muy crítica del gobierno. Sí, bueno, señor. en la otra esquina, Felipe, quedó solo, abandonó Marta Alfonso la carrera, un señor que se llama Jaime Raúl Salamanca, que acaba de entrar a la Casa de Nariño, intentando definir con el gobierno Petro la jugada. Salamanca es de Boyacá. Salamanca es boyacense, es del grupo político del gobernador Carlos Amaya. Y esa ficha, el gobernador Amaya, fue clave para lo que pasó anoche. En la reunión... Al gobernador Amaya, perdón, Ricardo, sí, le pasó exactamente lo contrario de Catherine Miranda. Amaya hizo campaña con Rodolfo Hernández. Votó con Rodolfo Hernández, sí. Amaya era, en teoría, antipetrista. Se hizo elegir gobernador de Boyacá y ahora está muy cercano al gobierno. Así es. Pues por vueltas que da la vida. Claro, y es clave porque tenía dos personas que podían asumir la candidatura para enfrentar a Catherine Miranda en la campaña de la presidencia de la Cámara. Una de las fichas era Jaime Raúl Salamanca y la otra era Wilmer Castellanos. Wilmer Castellanos, también boyacense. Dos, y al final anoche hubo una reunión de los verdes petristas, hablo de los representantes, y decidieron bajarse varios, Duvalier Sánchez, Marta Alfonso, y quedó solamente Jaime Raúl Salamanca. Unificar una candidatura previo a la reunión de hoy, que curiosamente encabeza el presidente Petro, el ministro Cristo. No, por eso, se van, esto es lo que quiere decir, la reunión que está a punto de comenzar, ya están llegando a la Casa de Nariño, es bancada verde, petristas verdes, Felipe, imagínese la escena, con el presidente Petro, a ver cómo es la jugada, para que no les quiten la Cámara de Representantes, a ver cómo gana Salamanca,
a ver a Maya cómo mueve los hilos. Néstor, y están pasando en este momento muchas cosas. Está muy molesta, los compromisos... Catherine Miranda muy molesta porque la abrieron del llavero, ¿no? La quieren conejear, Felipe, básicamente porque ella es de los verdes la candidata. Y la disputa que hay es si los verdes tienen una coalición o votan solo los verdes. Néstor, y ahí se va a repetir la historia del Senado, pero en Cámara. Y es, lo que se usaba era que el partido en bancada decidía quién era su candidato. Recuerde que hace un año el partido y la bancada decidió que era la senadora Angélica Lozano. Pero finalmente también por el Partido Verde se lanzó el que es hoy presidente del Senado, Iván Name, y ganó en la plenaria. ¿Qué va a pasar seguramente en la Cámara? Lo mismo, y es que Catherine Miranda está postulada formalmente por sus compañeros de la bancada Centro Esperanza, una mayoría de ellos decidieron postularla a ella. Jaime Raúl Salamanca, que es de otro grupo, otro sector del Partido Verde, que yo no diría que es petrista, ha sido, digamos, independiente, pero afín al gobierno. Afín al gobierno. Petrista, yo diría, petrista es Marta Alfonso, Néstor. Yo creo que esas diferencias sí son claves entenderlas. Pero es amigo del gobierno, digamos, no es petrista. Es amigo del gobierno, de acuerdo. De acuerdo, y entonces él llega él seguramente va a presentarse como candidato, y lo que va a pasar es una división de todas las bancadas y un voto libre. Recuerde que ese voto puede ser secreto, y seguramente si están detrás de la elección de Jaime Raúl Salamanca, quienes han mencionado ustedes, que son pues el presidente de la República encabezando la campaña, el ministro Juan Fernando Cristo, que es un hábil operador en el Congreso de la República, y súmele a eso el presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Amaya, pues la verdad, el pulso es un buen pulso, sin duda. Es muy diferente. No, eso no hay pulso. Es muy diferente. Eso no hay Héctor, pulso. Si estamos de acuerdo. En el Senado, si esto pasara, perdía el gobierno. En la Como Cámara, ya perdió hace un año, Néstor. No, por eso. Pero a ver, le termino mi idea. En la Cámara el gobierno tiene fuerzas mayoritarias, entonces es muy posible que el gobierno este pulso se lo va a ganar Salamanca a Catherine Miranda. Es que eso se decide con votos, y sí, esa regla que mencionaba Luis Ernesto, pues se ha roto en otras oportunidades, pero se rompió de manera muy notoria hace un año, cuando el propio senador Iván Name levantó la mano y dijo: yo me postulo. Nadie lo había postulado, la bancada había postulado a la senadora Angélica Lozano, y él, en el momento de iniciar la elección, levantó la mano y dijo: yo me postulo, y se autopostuló y ganó la elección. Y en ese momento, pues todos los opositores del gobierno aplaudieron la jugada, les pareció extraordinaria y maravillosa, y ahora va a ocurrir al revés, y entonces el gol lo van a cantar los que están del otro lado. Es muy posible. En la Casa de Nariño, Héctor, perdóneme, información en directo a esta hora sobre la crucial relación entre el Congreso y el gobierno. A esta hora, Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. Sí, señor, pues mire, la reunión está citada para las 9 de la mañana. Hasta el momento acá en Casa de Nariño no ha llegado ningún congresista. 10 congresistas están invitados a esta reunión, entre ellos Santiago Osorio, Duvalier Sánchez, Elkin Ospina, Wilmer Castellanos, Gloria Rodríguez, Olga Lucía Velázquez, Jaime Raúl Salamanca, Juan Londoño y Marta Alfonso. Aunque desde el Palacio se habla de esta como una reunión en el marco del Acuerdo Nacional, para la que por supuesto está el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el presidente Petro y Jaime Ramírez Cobo, un asesor del DAPRE que funciona como enlace con el legislativo, y a quien, recordemos, se le cuestiona por aparentes maniobras para direccionar contratos. Pues hay un tema muy importante sobre la mesa, y es precisamente de lo que ustedes estaban hablando, y es la presidencia de la Cámara, que hoy se disputa entre la representante Catherine Miranda y el representante Jaime Raúl Salamanca. Para el gobierno esta decisión es muy importante para la aprobación de sus reformas en el próximo periodo legislativo y para tener el apoyo en esa ala pues del legislativo, y por eso la pregunta es precisamente si el gobierno estaría buscando intervenir en la decisión. Sobre esto el presidente Petro trinó hace pocos minutos respondiendo a la congresista Catherine Jubinao, quien asegura que la reunión es para interferir en esta decisión. El presidente responde entonces a través de su cuenta de X, abro comillas: discúlpeme, representante, yo soy por voto popular el jefe del gobierno. El Partido Verde decidió por mayoría ser partido de gobierno, luego, por silogismo, me reúno como jefe de gobierno con un partido de gobierno, cierro comillas. Catherine, gracias. Ahí está el presidente pues metido en la refriega política, que solo tiene, Ricardo, una explicación.
el cargo presidente de la Cámara de Representantes será definitivo para el trámite de los proyectos que quiere el presidente. Sin duda, este Néstor. semestre. La preocupación de la representante Catherine Miranda y de Catherine Jubinao, también representante de la Cámara, es la presencia en la reunión de hoy de una persona que ha sido mencionada por ser supuestamente un enlace, que sería la persona que maneja el computador de Palacio, y usted sabe lo que supuestamente significa ser quien maneja el computador de Palacio, que es el señor Jaime Ramírez, asesor de jefatura del despacho. Lo ha mencionado como el hombre del computador. Quiere decir mermelada, computador. El hombre del computador. Igual mermelada. 8:55 minutos. Atención en segundos aquí en Mañanas Blue. Es un gusto saludar a la mujer que está a punto de recuperar el gobierno para la democracia en Venezuela. La vetaron a ella, pero está Edmundo González ganando todas las encuestas, está demostrando el poder en las calles, en las principales ciudades. En segundos aquí en Mañanas Blue, María Corina Machado. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno nacional no solamente va a presentar una reforma tributaria para reactivar la economía, que fue lo que dijo el ministro de Hacienda hace algunas semanas, lo va a hacer también para tapar el hueco fiscal y evitar que la inversión pública se desplome el próximo año. Irá al Congreso este 20 de julio con una ley de financiamiento, que es una reforma tributaria que va amarrada a un presupuesto más grande del que en realidad nos podemos permitir. En otras palabras, si la reforma no se aprueba, el presupuesto queda mágicamente recortado, una estrategia que en el pasado le funcionó divinamente a varios ministros de Hacienda para que les aprobaran en el Congreso reformas tributarias. Y es que para el presidente Gustavo Petro, la situación hoy de las finanzas públicas es triste. Tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos en la mitad. Y a mí me parece que no es solo María Corina, es la gran María Corina Machado, que no es candidata, la vetó el régimen, pero se ha convertido en el motor de esta campaña por las elecciones presidenciales, que son 28 de julio, estamos a 2 semanas largas. Y es un gusto saludarla desde Blue Radio en Colombia. María Corina, buenos días. Buenos días, Néstor, de verdad es un placer enorme. Voy en carretera, camino al oriente del país, recorrido por toda Venezuela, muy emocionante, como en efecto dice, faltan solo 18 días para ese evento histórico que serán las elecciones del 28 de julio. ¿Usted va manejando en este momento? Bueno, ahorita no, pero me turno. En un ratico sí agarro yo el volante. Si no va manejando, María Corina, permítame hacer un ejercicio. Yo no la estoy viendo, pero confío en que lo podamos hacer. Cierre los ojos. Ajá. ¿Los tiene cerrados? Uno medio abierto siempre. No, sin trampa. En Venezuela no se puede cerrar los ojos ni un segundo. No. Nadie, nunca. No, pero ciérrelos solamente un segundo y dígame si usted se imaginó en algún momento, yo no sé si vaya a pasar, ¿se imaginó que la oposición hoy a 15 días estaba a punto de tumbar a Maduro? ¿Es posible eso? Fíjense, es mucho más grande que eso. Lo que está pasando en Venezuela es un movimiento social que ha salido de las entrañas de la sociedad venezolana, que ha conmovido desde los campesinos, las madres, los maestros, los estudiantes, los pensionados, los que estamos adentro, los que estamos afuera. Esto ha sido un movimiento inédito, como nunca antes ha existido, y es un movimiento, claro que por la libertad y la liberación de Venezuela, pero sobre todo un movimiento por la unión de la familia, hacer que los que se han ido regresen, nuestros hijos de vuelta en casa, para darles un país donde puedan vivir con dignidad y que se sientan orgullosos de ser venezolanos. Ese sentimiento, María Corina, esa posibilidad, ahí está reconectando, ahí está. ¿Aló? Sí, se nos cortó, sí, pero ahí estamos. Le pregunto sobre ese sentimiento y esa ilusión de la unión de las familias venezolanas. 8:59 minutos, está en el oriente de Venezuela, pues intentando reconectar. Lo primero que dijo es que iba en una carretera, así que les presento disculpas, Felipe, a los oyentes, porque hay que entender que la comunicación es un poquito frágil. ¿Me escucha ahí, María Corina? Sí. Perfecto. Ahí ya. Volvamos a intentar. No, le pregunto sobre ese sentimiento que va mucho más allá de
de la mecánica política, María Corina, y es la ilusión que hoy tienen millones de venezolanos de reunificar a sus familias después de tantos años, después de la diáspora, después de quienes han salido por amenazas, por el hambre, por la violencia. Eso hoy, ¿qué tanto lo percibe usted en cada uno de los sitios, hoy en el estado de Anzoátegui? En toda Venezuela, pero además esto es tan poderoso porque es un movimiento que nuevamente vemos como va derribando las barreras, los obstáculos, las divisiones que estos 25 años de chavismo le habían puesto a la sociedad, tratando de dividirnos por razones ideológicas o económicas o raciales o cualquiera. Es decir, el chavismo buscó dividirnos y enfrentarnos en grupos unos contra otros. Y esto ha sido un movimiento que lo que ha logrado es, alrededor de los valores, alrededor de los anhelos de vivir bien, con decencia, con dignidad, que una madre venezolana no tenga que volver a bajar la cabeza por una bolsa de comida, porque así pretenden humillarnos, por los empleados públicos que los